¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este segundo programa de RTN Noticias, Canal 13 y El CINAR, en donde analizamos a fondo las 97 propuestas realizadas por los notables y que fueron presentadas el 17 de enero anterior. Esta vez vamos a analizar cuáles son los cambios que deberían realizarse precisamente en la Asamblea Legislativa. Precisamente, ¿qué es lo que proponen los notables? Vamos a ver el siguiente resumen de las principales recomendaciones en esta información que nos preparó la periodista Julieta Cambronero. Laura Chinchilla señaló que las recomendaciones en torno al funcionamiento de la Asamblea Legislativa eran de mayor interés. El informe del grupo de expertos señala, entre otras cosas, ampliar los periodos de sesiones legislativas en 6 meses cada uno, tanto extraordinarias como extraordinarias. En la conducción de debates en el plenario legislativo se propone distinguir entre mociones de orden o de trámites y de fondo, y asignar 5 minutos a la defensa de las mociones de orden y 5 minutos para la argumentación de la presidencia. Se establece que las fracciones podrán defender las mociones de fondo planteadas por diputados del partido hasta por 20 minutos. En la discusión general de proyectos, se recomienda que se tengan plazos estrictos, proporcionales, por diputado y fracción. Además, garantizar un trámite preferencial hasta la decisión final de un proyecto prioritario de cada fracción, y dichos proyectos deberán someterse a votación en un plazo no mayor a 3 meses. Los expertos también abarcaron el área de conformación de la Asamblea Legislativa, donde recomendaron aumentar el número de legisladores. Pero Laura Chinchilla, en la presentación del informe, señaló que el mayor problema del país a resolver no eran los temas relacionados al número de legisladores. Bueno, y precisamente la presidenta esta tarde en el Consejo de Gobierno le dijo a los diputados que no deberían temer si se llega a un referéndum o si se realiza un referéndum para solicitar el cambio del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que es uno de los principales escollos que a través de los años se han venido quejando los mismos diputados. Veamos. Ante el posible riesgo de que los que deban tomar decisiones no lo hagan luego de que se presenten los proyectos o propuestas que planteará el Ejecutivo, de las recomendaciones del grupo de expertos, Laura Chinchilla señaló que valoran proponer un referéndum en temas como la reforma al reglamento legislativo. Tras ser consultada por RTN Noticias, la mandataria pidió a los diputados que no tuvieran miedo a que los costarricenses tomen ese tipo de decisiones. Esto porque de presentarse esa alternativa, con 38 diputados, se podría convocar a referéndum. Porque si bien el gobierno de la República no ha tomado todavía su decisión preferente, nosotros sí la estamos analizando. Y yo le pediría a los señores y a las señoras diputadas que no le tengan miedo a la gente, que no le tengan miedo a los ciudadanos, porque yo lo que me temo es que si así como les costó a ellos casi una semana entera ponerse de acuerdo en cómo se iba a organizar el debate para conocer del contenido del informe de los notables, así se nos vuelva a ir una vez más el tiempo, los meses, los años, sin que haya una respuesta oportuna en relación con algunas de las reformas. Según Laura Chinchilla, avanzan a buen ritmo en torno a elegir las recomendaciones del grupo de expertos que adoptarán y los mecanismos para poner en práctica las iniciativas, como los proyectos de ley u otros. La mandataria señaló que ha habido una percepción positiva sobre el informe y una cobertura amplia por parte de los medios de comunicación. Nos da un primer termómetro de varias cosas. Primero, que en el fondo, como yo lo he venido diciendo, esta es una idea a la que ya le llegó su tiempo. Porque si de manera tan espontánea varios costarricenses, muchos costarricenses sienten que sí, que hay que hacer algo, con independencia de que sean capaces de decir a dónde sí, a dónde no, es porque de verdad todos estamos sintiendo que la cuerda acá se está agotando en lo que respecta a nuestra institucionalidad. Los ministerios de Planificación, Comunicación y de Presidencia fueron los encomendados a elegir las recomendaciones del grupo de expertos, conforme a las prioridades señaladas por Laura Chinchilla, como el reglamento de la Asamblea Legislativa, Sala Cuarta y tramitología. A las 8:08 de esta noche vamos a recibir ya a los invitados que estarán con nosotros en este análisis de los notables. Señores, muy buenas noches, bienvenido.
don Víctor Emilio Granados, presidente de la Asamblea Legislativa, presidente de la República, don Fabio Molina, diputado de la Asamblea Legislativa por Liberación Nacional, don don Rodolfo Pisa, así que uno de los notables y a quien le agradecemos, muchísimas gracias de verdad, don Rodolfo, por estar aquí esta noche con nosotros. También para esta noche hemos querido tener la parte de la oposición en la Asamblea Legislativa. Estaba invitado para el día de hoy don José María Villalta del Frente Amplio, nos canceló el día de hoy también. Quisimos traer a algún otro diputado, como por ejemplo a don Juan Carlos Mendoza, a don Manrique Oviedo, a don Claudio Monge, a don Luis Fishman, a doña Gloria Bejarano. A todos ellos intentamos este día pues ponernos de acuerdo, pero ninguno podía por diferentes razones, así que no estamos diciendo que no querían, estamos diciendo que por diferentes razones no podían. Pero vamos a hablar muy pronto acerca de cada una de las propuestas para cambiar la Asamblea Legislativa, y yo creo, señores, que por supuesto la más impopular sigue siendo el aumento en la cantidad de diputados, pero de eso y más vamos a hablar esta noche acá en este programa especial. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y haber acudido a nuestro llamado. En la Asamblea Legislativa, don Rodolfo, ustedes se centraron, me imagino que bastante tiempo, y de ahí salieron cosas muy importantes para el futuro de Costa Rica. Y lo que tenemos que tener claro los costarricenses es que sí nos tiene que interesar, porque en la Asamblea Legislativa se supone que estamos representados todos los costarricenses. Buenas noches. Sí, buenas noches. Obviamente la Asamblea Legislativa es central en un sistema democrático. La democracia depende de un parlamento. Incluso uno puede imaginar un sistema democrático sin un presidente y es difícil imaginar un sistema democrático sin un parlamento. De manera que eso hace explicable que al menos una cuarta parte del total de las recomendaciones estén dirigidas específicamente al funcionamiento, a la forma de operar de la Asamblea Legislativa y a la representatividad de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, a modo de ver de la Comisión, debe ser más representativa, debe mejorar aún más la representación, entonces, debe ser más operativa, debe funcionar más fluidamente y debe al mismo tiempo garantizar el equilibrio entre las competencias de la mayoría, del mandato que tienen de los electores para llevar adelante las propuestas que se le plantean, pero al mismo tiempo de dar unas mayores garantías también a las minorías. Las propuestas de la Comisión, la Junta, buscan esos equilibrios. Algunas son más populares, otras son menos populares, pero lo esencial es que se busca mejorar el sistema legislativo. Empiezo por la más impopular, sí. La idea de la lista nacional de diputados. Si nosotros queremos mejorar la Asamblea Legislativa, tenemos necesariamente que pensar en una lista nacional. ¿Cómo nos beneficia eso? ¿Cómo nos beneficiaría a los costarricenses directamente? La lista nacional permite mayores equilibrios, permite incluso pensar en voto preferente, permite que haya un grupo de diputados, como una especie de segunda cámara dentro de la única cámara que sería la Asamblea Legislativa, con diputados que tienen un mandato nacional, a la par de los diputados que tienen un mandato, obviamente, regional o local, que deben responder a sus comunidades. Eso es esencial en todo sistema político. Que esa lista nacional deba ser, además de la lista provincial, como está propuesto, o que deba de reducirse dentro de para no aumentar el número de diputados, como quisieran algunos, es una opción. Sin embargo, yo sigo pensando que para el tamaño de nuestro país, el Parlamento es pequeño. Obviamente esa propuesta está al final, cuando ya se reforma la operación del Parlamento, es decir, la operación del reglamento. Porque si la Asamblea Legislativa funciona mal,
va a funcionar mal con 75, que es el caso de mi propuesta, o puede ser un poco más. Funciona igualmente mal con 57. Entonces, un equilibrio es, primero, lograr que funcione bien. Y después, ver cómo logramos una mejor y mayor representación. Para poder lograr avanzar hacia distritos electorales, por ejemplo, si no hay compensación con lista nacional, va a ser muy difícil que las minorías tengan un equilibrio representativo. Es necesario, para hablar de ese tema que no es el más popular, recordar que nosotros, de los países que tienen menos de 10 millones de habitantes, Costa Rica es el país que tiene el parlamento más pequeño. Con la menor cantidad de diputados. Con la menor cantidad de diputados. Y la menor cantidad de diputados en relación con la población. En los países que tienen tamaños equivalentes a los nuestros, los parlamentos son más grandes. En los que más parecida representación tienen a Costa Rica, aunque son mucho más grandes, de 72 y de 100, que son El Salvador y Haití, todos los demás tienen un diputado por cada 35.000 habitantes. Los países europeos cada 25.000, los del norte. En Costa Rica tenemos un diputado cada 81.000. Y eso es fundamental, porque entonces el diputado, cuando la representación es tan grande, se diluye esa representación. Pero ese no es el tema principal de la propuesta, incluso está al final de un capítulo. El tema principal es lograr que la Asamblea Legislativa responda mejor, que no se paralicen las decisiones por rompimiento de quórum innecesario, por exceso en el abuso de los mecanismos parlamentarios, al mismo tiempo que se garantice que las minorías también tengan otras posibilidades, participación en el directorio representativo, el hecho de que también tengan derecho a que por lo menos una vez al año un proyecto de ley de esos sectores se vote. Obviamente ya sabrán cuál tendrá posibilidades de tener mayoría para ser votado. Pero el hecho de saber que van a llegar a que sus proyectos también se voten, y no solo los del Poder Ejecutivo, no solo los de que el Poder Ejecutivo también tenga el mecanismo de que en sesiones extraordinarias, lograr que al menos unos proyectos tengan que tener un plazo para ser votados. Ahora, don Rodolfo, y para nuestros invitados también, el tema que más ha calado en los costarricenses, yo creo que en la mayoría de los medios también nos centramos en el tema del aumento en la cantidad de diputados. El tema pasa precisamente por el cuestionamiento tan grande que tiene en estos momentos la Asamblea Legislativa y el malestar que hay por la forma en que están llevando el rumbo de su trabajo. Don Víctor Emilio. Así es. Bueno, dos cositas previas. Primero, felicitar al SINAR por este esfuerzo. Me parece extraordinario esta generación de ideas que se dan en torno a un informe que debe ser analizado con esa seriedad, con esa rigurosidad. Lo segundo, que me parece es importante recalcarlo. Yo soy diputado de oposición. Lo que pasa es que en el inconsciente colectivo estamos muy acostumbrados a que la oposición es como enarbolar esa bandera del no, ese adverbio del no permanente y continuo, y decir no, 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 no y no, porque si decimos sí, ya somos turecas o ya nos vendimos. No, y yo creo que eso es muy importante, y lo digo con esa sinceridad, que se entienda en el inconsciente colectivo que los grupos de oposición también podemos y debemos de construir. Y vamos al tema. Yo sí creo que dentro de este gran esfuerzo que han hecho los notables, el tema del aumento en el número de los diputados es algo que podría considerarse eventualmente, pero una vez que entremos a lo que está antes del aumento en el número de los diputados, que es la forma de elección. La forma de elección. En definitiva. Yo creo que la gente pide mucho eso. Le transformamos el sistema de elección y siente que va a tener la verdadera oportunidad de elegir a su representante de la Asamblea Legislativa, después estará dispuesto a discutir un aumento de 75 o el número que corresponda, en el tanto sienta que está eligiendo verdaderamente a su representante. Lo que pasa es que el sistema actual, en monopolio de los partidos políticos, es un sistema que no está dándole esa satisfacción al ciudadano. Don Fabio, la lista de los diputados elegidos por el candidato o por el presidente es una de las cuestiones que más se está cuestionando
y que piden una forma diferente. Los costarricenses a través de las redes sociales están pidiendo precisamente eso. Lo primero en la lista para la gente, según lo que hemos visto en las redes sociales, es cambien la forma de elegir a los diputados. Una reflexión general, agradeciendo la invitación que se me ha hecho de participar en este programa. Decirle a los costarricenses que el informe de los notables es un gran documento, es fácil de interpretar, está muy bien estructurado y es de lectura fácil, son 50 hojas y los invito a analizarlo. Reconocerle a la presidenta Chinchilla la iniciativa y a los notables esta gran contribución al país. Aquí a mí me parece que debemos entender de primero que el problema no es de chofer, el problema es de carro. Ese carro ni con overhaul va a funcionar. En la Asamblea Legislativa pueden llegar 55 Franklin Chan, pero si llegan dos filibusteros políticos, los dos filibusteros políticos con las reglas actuales aniquilan a los 55 Franklin Chan. Y voy al grano. Lo primero que hay que cambiar es el reglamento de la Asamblea Legislativa. Los televidentes dirán, pero si el reglamento es lo malo y vienen diciéndolo hace tantos años, ¿por qué no lo cambian? Lo explico. No se cambia porque las minorías tienen en ese reglamento el instrumento jurídico para sobreponerse a las mayorías. Entonces hay tantos obstáculos en contra de las mayorías que paralizan la Asamblea que dan en el clavo los notables con las recomendaciones que hacen de los cambios al reglamento legislativo. Y se darán cuenta la próxima semana los costarricenses cuáles son los diputados y los partidos que se van a oponer. Y vaticino que si en 2 meses en la Asamblea Legislativa no hay voluntad para hacer los cambios al reglamento, lo que queda es aceptar la valiente propuesta de la Presidenta de la República. Si los diputados no hacemos los cambios que el primer poder de la República amerita, urge y deben hacerse, debemos llamar a un referéndum para que sea la ciudadanía... Que sea la gente la que decida si se cambia el reglamento o no se cambia el reglamento. Es una llamada de atención a los políticos obstruccionistas. Ya tenemos los primeros comentarios de nuestros amigos a través de las redes sociales. Por ejemplo, aquí tenemos el comentario de don Rodolfo Méndez. Yo quiero saber si Heredia va a tener más diputados. ¿Qué partes del país tendrían más diputados? También debe el informe promoverse de forma integral, nos pregunta Arturo Bolaños, o bien ejecutarse individualmente. Y don Arturo Rodríguez, ¿cuál es la diferencia entre 57 diputados u 87? ¿No sería 57, no sería suficiente 57 de calidad, don Rodolfo? O sea, se sigue en la posición de que lo importante aquí son 87. En primer lugar, sobre el número hay diferencias entre todos los miembros. Ahí por eso se dice que hay varios montos ahí. Nosotros lo que sostenemos es la necesidad de la lista nacional. La lista nacional, por su propia naturaleza, busca el nombramiento que no dependa del distrito, digamos, electoral más pequeño. Eso es fundamental, y eso es fundamental para mejorar la calidad, porque uno puede imaginar que un sistema como el que hemos tenido va a cambiar radicalmente en una legislatura a otra. No ocurre así. No ocurre así. Si no cambiamos las reglas, difícilmente van a cambiar los resultados. Entonces, desde ese punto de vista, la lista nacional, como en muchos países, permitiría un aumento de la calidad de los diputados, porque tienen una tarea nacional. Y además le permitiría al diputado, a no desviar al diputado que representa una región, a dedicarse específicamente a representar esa región. Ahora, ¿cómo sería específicamente la elección de los diputados? ¿Cómo lo podríamos ver? A ver,
Porque decían que hasta 1 por cantón. Bueno, eso aumentaría la cantidad de personas. Si fuera 1 por cantón tendríamos 81 y hay cantones que tienen menos de 6.000 habitantes, tendrían un diputado, y cantones que tienen más de 300.000 tendrían un diputado, y eso no es representativo. No, nosotros lo que hemos propuesto en cuanto a la elección por provincias, hemos dicho es, por ahora mantengamos las reglas de la provincia, no dividamos a la provincia, no destruyamos el concepto del diputado de la provincia. Más bien, dentro de la provincia se puede plantear la necesidad de que algunas zonas, específicamente, por ejemplo, la zona norte del país, San Carlos, Guatuso, Upala, Los Chiles, o la zona sur del país, tengan dentro de su provincia una representación por aparte. De manera que esos grupos tengan también representación. Poco a poco después se podrán ir construyendo mejor los distritos electorales. El problema es que en el debate de los distritos electorales, si el distrito electoral es uninominal, el partido mayoritario ganaría del 70 al 80% de todos los diputados. Porque un partido con 35%, digamos, en elecciones anteriores, si gana en el cantón, aunque todos los demás tengan 65, todos los demás tienen menos, solo quedaría un diputado. Si es binominal, si es 2 personas por distrito electoral, ya el distrito electoral se vuelve muy grande. Ya ese es un primer problema, ya empieza a haber distancia entre el elector y el elegido. Y segundo, ahí lo que haríamos es forzar a un bipartidismo. Y recuérdense que la comisión, una premisa básica es buscar que el país sea gobernable más democráticamente, que las instituciones funcionen mejor, sea en el bipartidismo, sea en el multipartidismo. O sea, el sistema tiene que funcionar bajo cualquier condición de la política costarricense, porque tiene que funcionarle para los electores y para los ciudadanos. De todas maneras, para responder una pregunta que se plantea ahí, en el caso de las provincias, en la propuesta de la comisión no hay una reducción de los diputados provinciales, precisamente para no afectar. Por eso es que la lista nacional se planteó como un agregado. Si son 75, si son 82, si son 87, ya eso es otro debate. En la lista provincial, hoy por hoy depende, los diputados que tenga una provincia, por ejemplo Heredia, depende del censo del censo del país. Heredia, como ya se sabe, ganará un diputado en esta próxima elección. Para responderle a don Rodolfo Méndez, gana un diputado Heredia. Gana un diputado, en lugar de 5 tendrá 6. Eso, entre más grande es el distrito electoral, digamos, el distrito provincial, en este caso Costa Rica es un distrito provincial, entre más grande, más posibilidad de representación de las minorías. Porque el subcociente es proporcionalmente más bajo. Si usted tiene 20 diputados, el subcociente es el 2,5%, entonces un partido con 2,5% tendría un diputado. Si el distrito electoral es de 5 diputados, digamos o de 4 diputados, como el caso de Guanacaste actualmente, el subcociente es muy alto, solo el 12,5% entra a jugar. Y entonces hace que los grupos minoritarios tengan menores posibilidades. Entonces hay que buscar equilibrios, porque la idea es que el sistema no atomice la Asamblea Legislativa, no le dé prioridad a los minoritarios, pero no afecte la representación de las minorías. Entonces, el sistema, hay países en Europa y en los mismos Estados Unidos que promueven que solo haya representación de los 2 partidos más grandes. Eso nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros lo que estamos de acuerdo es que el sistema debe ser el retrato más fiel posible de lo que la sociedad quiere, de manera que no se atomice artificialmente la Asamblea Legislativa, o sea, que permita que se construyan mayorías y que al mismo tiempo las minorías también tengan posibilidades de representación legislativa. Muy bien, vamos a recibir la primera llamada telefónica. Don Edgar Ávila de Romoser, adelante. ¿Cuál es su consulta, don Edgar? Muchas gracias. Sí, señor, le escuchamos. Muchísimas gracias. En primer lugar, ¿qué conocimiento tienen de la propuesta que este servidor y el licenciado Sergio Solano Céspedes presentamos y está en la corriente de Iniciativa Popular sobre revocatoria de mandato? Y para el señor Pizza, ¿qué es lo que la sociedad quiere? Lo que nosotros queremos es que entiendan que están totalmente desubicados. El país es una empresa y los empresarios no entendemos cómo desde hace años vienen imponiendo un sistema que cada día se enredan más cuando debería de manejarse el país como una empresa. Muchas gracias.
Yo sí conozco de la propuesta, y no solo la de don Edgar y la de don Sergio. Hemos recibido, puedo decir, en el Departamento de Iniciativa Popular muchísimas propuestas ciudadanas que están planteando distintas formas en las que se pueda ir a la revocatoria de mandato, que a mi juicio también es una de las grandes alternativas que podríamos implementar. Lo que el pueblo da, que el pueblo lo quite, y que lo haga mediante, evidentemente, una ley que determine la forma en la que podría darse el caso o la probabilidad de que se revoque el mandato de un determinado diputado, diputada o un gobernante de la República, como ocurre en la actualidad o como lo permite en la actualidad el Código Municipal con el caso de los alcaldes municipales. Esa posibilidad tiene que darse, obviamente, mediante reforma a la Constitución política. Yo creo que es que cada vez más el problema se centra en eso, el problema se centra en que no nos sentimos representados. Y don Rodolfo en su primera intervención utilizó un concepto que a mí me encanta, el voto preferente. Y tenemos que ir, además de medidas, a lo mejor como la revocatoria de mandato, a un cambio sustancial en la legislación electoral que permita, entre otras cosas, listas abiertas de candidatos a diputados y diputadas para que el elector realmente tenga la libertad de decir: yo voto por X persona en mi provincia para que me represente X persona. Este sistema está funcionando en democracias menos longevas que la costarricense y está funcionando bien. ¿Para quién está funcionando mal? Para los partidos políticos. Y esta propuesta, entre otras del voto preferente y otras que andan ahí dando vueltas, no está pidiendo que se acabe con el sistema de partidos políticos ni que se acaben los partidos políticos. Lo que propone es una coexistencia entre el sistema de partidos políticos y un sistema que eventualmente suponga una apertura en donde el ciudadano va a tener esa libertad de elegir, principio fundamental del sufragio popular, ¿verdad? La libertad de elegir y el derecho de ser electo. Don Rodolfo. Sí, bueno, yo solo agregar, de acuerdo con el señor presidente de la Asamblea Legislativa, solo agregar que por lo menos en el caso de don Manrique Jiménez y mío propio hay una recomendación específica sobre la revocatoria del mandato de popular por el presidente y de la Asamblea Legislativa, de manera que ese tema también se tocó. Es verdad que es complejo, es verdad que es muy complejo, porque en una lista, digamos, provincial, ¿a quién representa, a qué zona del país representa para poder plantear una revocatoria? En los alcaldes es muy fácil, porque el alcalde representa a un cantón, y entonces el propio cantón, los electores de ese propio cantón pueden decidir revocar su mandato. Mientras no haya un distrito electoral donde hay una referencia entre el elegido y la población, es difícil plantear una revocatoria del mandato. Y hay que tener solamente un cuidado, por eso el planteamiento aquí nuestro es más de orden general y no particular. Hay que tener un cuidado muy especial. En primer lugar, el Parlamento es una representación de distintos sectores y de distintos puntos de vista y de distintas personalidades y de distintos grupos representativos. Puede una mayoría que se opone del pueblo, digamos, a un 10% que tiene un grupo de diputados, votar en contra de ese 10% y impedirle a ese 10% que tenga representación legislativa. Hay que tener cuidado, porque lo que se busca en el Parlamento es la mayor representación posible dentro de las reglas de la democracia y que no impida la operación del sistema. Es decir, no se puede, se debe garantizar esa representación, pero no, digamos, fomentando, digamos, el filibusterismo parlamentario. Muy rápidamente, bueno, don Fabio, antes de atender la siguiente llamada telefónica. Sí, el señor Méndez pregunta si tenemos que abarcar el documento integralmente, las 97 recomendaciones. Si lo hacemos así, corremos el riesgo de una indigestión en el trámite político. Liberación Nacional lo ha priorizado, tomando 25 de las 97 recomendaciones, y lo explico rápidamente. Número 1, en el Poder Legislativo, las reformas al reglamento. Número 2, al Poder Judicial, las reformas a la Sala Constitucional para eliminar la intervención de la Sala en el trámite previo de las leyes y que lo hagan hasta la posterior aprobación. Y del Poder Ejecutivo,
dos leyes claves. La contratación administrativa, que se convierte en una ley de compras electrónicas más rápida, transparente, para que las obras públicas se realicen con celeridad, y la ley de expropiaciones para que esto no sea un cuello de botella en la construcción de obras públicas. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales que van a mejorar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa? Número 1, disminuir el uso de la palabra de los diputados. Número 2, disminuir las mociones que se puedan presentar. Número 3, disminuir los recursos de los diputados. Disminuir el quórum para que no sea un mecanismo de obstruccionismo y que funcione el quórum con la Asamblea con 29 y no con 38 votos. Y lo medular, que los proyectos tengan plazo de votación, tanto las prioridades del Poder Ejecutivo como las prioridades de los partidos políticos. Con esa reforma vamos a tener una Asamblea Legislativa moderna, de primer mundo, como la merecemos los costarricenses. Perfecto, vamos a la llamada telefónica. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, le escuchamos. Yo llamo con el fin de comentar una idea que tengo acerca del tema de los diputados, y me gustaría conocer la opinión de los panelistas. En mi opinión, gran problema, la mayor problemática de los diputados es que no hay involucramiento de la comunidad en la elección de los diputados. Y entonces considero que una buena medida para evitar que las personas voten simplemente por bandera o por apoyar al candidato presidencial sería desfasar la elección de los diputados, que por ejemplo en el 2010 se elijan presidente, 2012 diputados, 2014 presidente, 2016 diputados. Y entonces en esa forma creo que se promovería el que las personas se interesen por conocer a los diputados por los cuales están votando, y además desligar la emoción política de las elecciones de la elección de los diputados. Señores. Yo la veo con interés. Sin embargo, hay que reconocer que un poco se buscó también eso con el tema de la elección de alcaldes, ¿no? Medio periodo. En la actualidad los alcaldes se están eligiendo en teoría medio periodo. Ahora se va a regular realmente a partir del año 2016 que vamos a ir a elegir alcaldes. Regidores y síndicos. Pero habrá también. que conocer, habrá que reconocer que no ha generado esa empatía, ese deseo del ciudadano de ir a elegir al candidato alcalde o alcaldesa, ¿verdad? Más bien han sido elecciones en donde el porcentaje de abstencionismo ha sido mucho más elevado que las elecciones presidenciales. Pero yo creo que es una idea válida también para analizarla, junto a quizás a otro tipo de medidas también en donde podamos hablar de la forma en la que estamos eligiendo, de sentir que estamos realmente eligiendo a nuestros representantes. Nada más agrego de las cosas que ha mencionado don Fabio Molina y que en efecto están allí en el informe de los notables. Yo tengo que coincidir. Yo hoy tengo que decir que hay una persona que me dijo que en el Parlamento no pasa nada, que todo está bien, y no es cierto. No es cierto. El reglamento en realidad se ha convertido en un instrumento anacrónico, en un instrumento que impide al gobierno o a las fracciones o incluso a las minorías cuando quieren poder cumplir con necesidades sociales, con requerimientos de Estado. Y todos los días y todas las semanas hay necesidades y hay requerimientos y hay que cumplirlos, y siempre tardamos mucho y siempre es dificilísimo buscar los acuerdos para lograrlos en mucho por causa de un reglamento que ya no responde a las necesidades del país. Perfecto, don Víctor Emilio. Le interrumpo. Vamos a uno de los comentarios que en las redes sociales ya tenemos de nuestros amigos que nos están siguiendo. Don Arturo Rodríguez dice: don Fabio y don Víctor, como jefe de fracción más grande y como presidente de la Asamblea Legislativa respectivamente, ¿cuál es su opinión sobre la potestad del pueblo de retirar diputados inoperantes? ¿Cómo pensarían que se puede implementar esta idea? ¿Están de acuerdo que los diputados deben dar cuentas en su provincia o distrito electoral públicamente? Esto deberían hacerlo casi semestralmente. Yo sí creo en la rendición de cuentas, yo sí creo en la revocatoria de mandato. Evidentemente hay complicaciones, como muy bien lo explicaba el doctor Pisa, pero yo creo que tenemos que ir a ese tipo de formas de democracia abierta, más democrática, totalmente plural. Mire por dónde entran los problemas del reglamento legislativo. Ahora que habla el caballero,
en Facebook de rendición de cuentas. En estos momentos un ciudadano que quiera meterse a la página de la Asamblea Legislativa a averiguar cómo votó don Fabio Molina o cómo votó este servidor la ley de vida silvestre, no tiene la mayor posibilidad de darse cuenta ni en la página de la Asamblea Legislativa, ni siquiera en un archivo, porque hace años está durmiendo el sueño de los justos una reforma al reglamento para establecer un registro del voto. ¿Y qué más rendición de cuentas podemos darle nosotros a los ciudadanos que por lo menos sepan cómo están votando sus representantes los proyectos de ley? Y ni siquiera eso, don Rodolfo, es posible porque el reglamento únicamente establece, casi que por la vía de la excepción, el voto nominal, que es cuando podemos más o menos establecer quién vota sí, quién vota no. Entonces son problemas que incluso por la vía del reglamento podríamos ir mejorando en cuanto a lo que se refiere de rendición de cuentas, en cuanto a lo que se refiere de representatividad, en cuanto a lo que se refiere de ir y darle cuentas a la comunidad. Antes del corte comercial, Alejandro Calvo, más bien, nos dice también en Facebook, para gobernar se necesita un equipo. Un gobierno sí ocupa tener diputados que estén a favor de un plan de gobierno que ya el pueblo votó por él cuando lo eligió. No sería un desorden, todo el mundo tirando para su lado y creamos otro problema. Eso es importante. La democracia de Costa Rica, y está bien que así sea, es una democracia de partidos. Entonces los partidos tienen una filosofía, un pensamiento y llevan a la campaña una propuesta. La propuesta triunfadora debe convertirse en legislación en lo que corresponde. Entonces, el señalamiento más que individual al diputado es a los partidos políticos. Ahora, si queremos cambiar de sistema y que alguien individualmente pueda postularse, podemos caer en el caos de que de pronto 5.000 personas se postulen. ¿Y cómo se organizan unas elecciones? ¿Y a quién le rinden cuentas? ¿Y cuál es la filosofía de esas 5.000 personas? ¿Y cómo se financian las campañas? Entonces hay que entender que desde los griegos hasta la actualidad, en todo el mundo, las democracias son de partidos políticos. Y ahí es donde tienen que ir los controles. En la Asamblea Legislativa, y esto debe saberlo la ciudadanía, hay mecanismos perversos para obstaculizar los proyectos. Por ejemplo, un proyecto que se llama Fideicomiso Educativo para construir 80 colegios técnicos y académicos en comunidades pobres, marginales. Hoy tiene 1.000 mociones presentadas. Con 1.000 mociones es imposible que ese proyecto prospere. Otro ejemplo, en la fase de aprobación de las leyes se envía una consulta a la sala. Viene la consulta, otros 10 diputados la vuelven a enviar a la sala por un artículo diferente al consultado la primera vez, vuelve a durar un mes. Entonces es un ciclo perverso, diabólico, que hace que esta democracia no pueda expresarse en el Parlamento. Por eso tenemos que focalizarnos en las recomendaciones que hacen los expertos a los cambios del reglamento legislativo. Y si los diputados no somos capaces en 2 meses de hacer esos cambios, lleva razón doña Laura Chinchilla, que hay que decir, esta asamblea no funciona y que el pueblo tome las decisiones. Don Rodolfo. Sí, yo creo que hay algunos principios que no debemos olvidar y los definió en las premisas que definimos en la comisión. Entre ellos, un tema fundamental es no propiciar reformas que conduzcan a mayor ingobernabilidad o que impidan tomar decisiones administrativas o legislativas. Eso es un principio. El principio fundamental es no dispersar la representación legislativa y promover la construcción de consensos y de mayorías. Otro principio es fortalecer la gobernabilidad democrática, permitiendo dar cumplimiento por las mayorías a los mandatos de los electores, dentro del respeto a las minorías. Por eso los equilibrios son esenciales y por eso hay algunas pequeñas diferencias. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar para que la mayoría pueda ser estable, se construyan mayorías estables. De ahí el tema de la relación poder-ejecutivo y ir hacia un camino más parlamentario. Nosotros debemos, no forzando el sistema electoral para que una mayoría sea más mayoría de lo que el pueblo quiso, sino para que las mayorías encuentren acuerdos
políticos, transparentes, para poder estabilizar el camino de la democracia. Pero al mismo tiempo, garantizarle a las minorías los derechos consustanciales. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, yo en mi caso particular, en el tema de la consulta legislativa a la sala, tengo discrepancia con la mayoría. Porque yo sí creo que ese es un mecanismo de garantía de las minorías. Y de lo que yo recuerdo cuando trabajé jovencillo en la Asamblea Legislativa, es que el debate constitucional, cuando no había consulta, era prácticamente interminable. En el caso del convenio del atún se pasaron los diputados discutiendo casi un año si era constitucional y no, porque no había un sistema que controlara. Vivía esa época. De manera que es esencial no perder de vista los equilibrios. En la comisión siempre buscamos que hubieran unos equilibrios para que todos sientan que es ganar, ganar. Es decir, si la reforma al reglamento legislativo solo le va a dar beneficios a la mayoría, en primer lugar, tiene muy pocas posibilidades de ser aprobado. Pero si el reglamento legislativo le da, sí, potestades a las mayorías para que tomen decisiones, pero al mismo tiempo le compensa y le otorga a las minorías otros derechos, entonces al final vamos a encontrar donde todos sintamos que el proceso es ganar, ganar. Tampoco se vale aumentar los poderes de veto en la sociedad. Ningún modelo debe prohijar que las democracias no funcionen. Las democracias tienen que funcionar y tienen que funcionar sobre las reglas en que está instituida. De manera que entonces debemos ser lo más equilibrados a la hora de hacer las propuestas, incluso del reglamento legislativo, para que nadie sienta que va a perder con el proceso. Es esencial, por ejemplo, que la mayoría se le otorgue las posibilidades de avanzar con proyectos de ley al Poder Ejecutivo, de ahí el tema del quórum, de ahí el tema de los plazos para votar leyes, pero también que la minoría sienta que va a poder tener algunas leyes que se pueden votar, que también va a poder garantizar que al menos los derechos constitucionales no se van a poner en juego, digamos, en el proceso legislativo. Como nosotros aquí quisimos dibujar unos equilibrios que nos parecen fundamentales para avanzar en esa dirección. No están escritos en piedra, siempre se podrá cambiar, siempre se podrá pensar, bueno, si la idea de la lista nacional no es la única posible o no es viable para poder aumentar la calidad de la representación y la mayor representatividad de la Asamblea, podemos buscar otras. Pero también volvamos a recordar una cosa. La Asamblea Legislativa, con el tamaño que tiene, con el número de comisiones que tiene, lo que obliga es a los diputados a andar brincando de comisión en comisión sin poder tener el tiempo necesario para dedicarse a cada uno de esos temas, porque también el tamaño importa. Perfecto. Muy rápidamente, don Héctor Díaz, excelente sería la idea, nos dice a través del Facebook, del registro del voto. Así podríamos ver hacia dónde van los intereses de los partidos que conforman la Asamblea Legislativa. También... don José Ignacio le pregunta a don Fabio, ¿quiénes son esos políticos obstruccionistas? Bueno, más adelante nos va a contar. Más bien Paulina Cordero dice, me gustaría saber cómo harían para cubrir los gastos que generaría tener 30 diputados o más. Usted que es el presidente de la Asamblea ahorita me lo contesta. Pero antes, don Mario Delgado nos llama de Ciudad Colón. Adelante, don Mario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos, para el ministro, don Fabio, don Rodolfo Pisa. Esto es muy importante, todo lo que se ha venido hablando durante estos días respecto a las modificaciones, tanto a nivel legislativo como ejecutivo. Pero sí les digo una cosa, considero que la Asamblea Legislativa en este año ha tenido un cambio enorme, radical, desde que don Víctor Emilio está dirigiendo la Asamblea. Es importante ver la ecuanimidad, el profesionalismo y la ética de los mismos diputados. Considero que una de las cosas más importantes, claro está, si hay que hacer modificaciones a los reglamentos legislativos y demás, porque soy fiel seguidor del plenario por Radio Nacional, pero considero que sí es necesario realizar una modificación a los requisitos de elegibilidad para los diputados que dicta nuestra Carta Magna. Porque seamos realistas, y tal vez eso es un secreto para muchos, pero tuve la oportunidad en la Asamblea Legislativa pasada de conocer a 4 diputados que no tenían ni siquiera bachillerato de secundaria. Entonces, era la carrera. Que no le pidamos
o que le pidamos a los señores diputados que no se levanten del plenario a romper el quórum o que no llenen de mociones un proyecto X, Y o Z, independientemente de color político. Es imposible eso si antes no le estamos pidiendo que tenga un poquito de profesionalismo y un poquito de ética. Perfecto, muchísimas gracias. Ha ido caminando. Considero que puede caminar más, que sí es necesario una modificación al reglamento legislativo, pero que también es necesaria. Ojalá fuera la constituyente completa, pero lamentablemente no hay voluntad política para eso. Pero sí es necesaria también una modificación en cuanto a los requisitos de elegibilidad de los diputados. Muchísimas gracias. A don Mario le agradecemos esta intervención esta noche. Estamos ya cortos de tiempo, son las 8:53 de la noche, ya casi nos queda prácticamente el cierre. Señores, don Fabio. Reconocer que en estos 8 meses la Asamblea Legislativa con la presidencia de don Víctor Emilio ha logrado 2 cosas. Primero, paz en el plenario, y esa paz ha dado resultados positivos. Se han aprobado 73 proyectos, buenos en cantidad y muy buenos en calidad. Estamos aprobando 3 proyectos por cada 5 sesiones. El instrumento ha sido el diálogo. Pero el diálogo es un instrumento de la democracia. Pero cuando se frene el diálogo, la democracia no puede paralizarse. Debe funcionar, debe existir gerencia política. Y estos cambios del reglamento van orientados a esa dirección. Porque si es censurable cualquier dictadura, incluidas las dictaduras de la mayoría, la peor dictadura es la que se da en la Asamblea Legislativa, que es la dictadura de las minorías con instrumentos de obstruccionismo, y este es el punto medular que pretendemos resolver, y por eso compartimos y estamos dispuestos a impulsar las propuestas del grupo de expertos. Rodolfo. Pues muchas gracias. Respecto al número de diputados y el costo, debo decir que si fueran 18, eso cuesta lo mismo que 36 asesores. Yo trabajé en la Asamblea cuando éramos solo 200 empleados. De manera que desde ese punto de vista, perfectamente posible se podría bajar un poco el gasto administrativo para... ¿Con menos asesores? ¿Con muchísimos menos asesores debería de ser? Con menos asesores. No, tampoco se trata de volver a un pasado donde casi no habían prácticamente asesores. Pero tampoco se trata de aumentarlos. Creo que una fórmula más sencilla, si esa es la preocupación, el tema del gasto, es definir que el aumento, que la proporción del gasto de la Asamblea Legislativa como parte del presupuesto nacional no puede aumentar. Y entonces ya la Asamblea encontrará los mecanismos para que hayan los nombramientos necesarios y que sí, sin que existan excesos y tampoco faltantes. También en el tema de la elegibilidad, nosotros tenemos que lograr que los propios electores y los costarricenses elijamos mejores diputados porque el sistema lo prohíba, no porque se establezca un requisito, digamos, de escolaridad para ingresar, porque también es necesario que en un parlamento democrático haya una representación de todos, incluyendo también de agricultores que tal vez no tuvieron la suerte de terminar la escolaridad, porque ellos nos pueden aportar algunas cosas que no siempre podemos aportar los doctores en Derecho o los especialistas en Economía. De manera que el tema de la calidad tenemos que buscarlo para que el sistema electoral promueva la elección de la mejor gente, no porque haya una restricción de entrada en función de un título o en función de una trayectoria, porque también los costarricenses tienen derecho a escoger una representación de gente que los represente en todos los niveles de la vida nacional. Y si hay un porcentaje de gente que no ha terminado el colegio, también debería tener una representación de gente que perciba el mundo como lo perciben ellos. Y porque el día que nosotros pongamos condiciones de ese orden para llegar a ser diputado, lejos de avanzar en el proceso democrático, daríamos un retroceso fundamental. Muy rápidamente, antes de continuar con este debate, que nos quedan ya solamente 3 minutos, agradecerles a muchas de las personas que han sacado su tiempo para venir y dejar sus comentarios, como por ejemplo Fabiola Ruiz, ante la pregunta, ¿cuál debería ser el cambio inmediato que debe tener la Asamblea Legislativa? Bueno, la reducción en el proceso para aprobar las leyes. Don Eduardo Solano, la elección de los diputados es lo fundamental.
Don Guillermo Mora Murillo, bueno, el criterio de lo notable no siempre es coincidente con el pueblo. Lo primero que hay que hacer es cambiar el reglamento de la Asamblea Legislativa. Son temas importantes donde la gente, como yo les decía a ustedes, está muy empapada en la realidad nacional y además quiere ver cambios. Alex Segura, muy fácil, que se haga un muestreo del trabajo y determinar o verificar que vayan no solo por asistencia, sino por trabajo efectivo y el seguimiento, medirlo con avance de proyectos. Ani Umaña, la periodista Ani Umaña, antes cuando los diputados se escogían a dedo entre los mejores o más destacados costarricenses, era mucho mejor, llegaban los que lo merecían. Ahora cualquiera puede ser diputado. Anais Esquivel Briceño, que trabajen pensando y actuando en beneficio del país. Y la exdiputada Marta Zamora, que hay un compromiso escrito de acuerdo sobre proyectos de consenso que necesita el país, suscrito por los 57 diputados. Es decir, propuestas siguen habiendo, la gente es muy interesada en el tema. Vamos a hacer un resumen de lo que consideran en este aspecto, señores, empezando por don Rodolfo, 30 segunditos de análisis de aterrizaje. ¿Cuándo vamos a ver esto reflejado ya en la realidad? El primer avance es que hayamos abierto el debate nacional, que la presidencia haya impulsado ese debate, que nosotros como miembros de la comisión, tal vez no con las mejores luces, hayamos podido resumir en propuestas concretas esas reformas necesarias y que le permita al país escoger unas y desechar otras o agregar otras mejores. Esto, repito, no es un libro escrito en piedra, es un libro para iniciar un debate e incentivar las reformas que el país necesita para ser más gobernable, pero más gobernable no en interés de un gobernante, sino en interés de la sociedad, es decir, más gobernable democráticamente. ¿No, Fabio? La democracia debe evolucionar. El próximo lunes iniciamos un debate en la Asamblea Legislativa. No debe ser un esfuerzo teórico intelectual, sino que debe desembocar en la implementación y cronograma de las reformas que estamos dispuestos a aprobar. Así es de que desde ya invito a los costarricenses a sintonizar Radio Nacional, por supuesto, de lunes a jueves a las 4 de la tarde para que sean parte de este debate. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Don Víctor Emilio. Da el anuncio, pero lo va mal. No, corregido por el señor presidente. Muy rápido. Contento en realidad de que se haya abierto este debate. Lo que dice la gente en las redes sociales, lo que dicen las llamadas, es incuestionable. Nadie está cuestionando que tengamos este tipo de problemas. Los 32 problemas que identifica el informe de los notables no han sido cuestionados. Evidentemente tenemos muchísimas ideas más en torno a cómo resolverlos. Es cierto, la Asamblea ha realizado un enorme esfuerzo durante 8 meses, hemos logrado grandes acuerdos, esfuerzo de todos, de los 57, de verdad que sí, y cuesta mucho, pero no es suficiente y el sistema democrático requiere rejuvenecimiento, requiere respiro, requiere remozarse y hay que dar este paso. Y ya que hubo voluntad estos 8 meses para lograr grandes acuerdos, ojalá podamos, nuestros compañeros diputados y diputadas, dar un paso más adelante en materia de reforma a la Asamblea Legislativa y además de reglamento de Asamblea Legislativa y además, y ojalá, en estos otros grandes temas que ha tocado el informe de los notables, contratación administrativa, expropiaciones y demás, a los que hay que entrarle definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, señores, de verdad, muy agradecidos por estar con nosotros.